Ecos y susurros del corazón. Un podcast de Angelando, dedicado al amor y a las relaciones. Hola a todos, qué rico nuevamente con ustedes en un podcast más de Angelando y nuevamente con Algi. Algi, ¿cómo estás? Muy bien, Adri, y contento con esta audiencia que nosotros tenemos, que nos hacen comentarios, algunos no tan activos en nuestro canal de YouTube de escribir, pero de todas maneras nos llaman, cuando se encuentran con nosotros nos retroalimentan y eso nos impulsa a seguir generando el contenido. Es parte de lo que es Angelando, generar contenidos que les sirvan a las personas. Perfecto, y hoy con un tema muy interesante. Recordemos que venimos en esta temporada trabajando tributo a los ex, un camino hacia la sanación emocional, y el podcast de hoy lo hemos llamado De verdugo a maestro. Salud. Recuerden que tenemos pico respiratorio en Bogotá. Sí, entonces esto es todo, y no editamos para que se note. Porque esa es la idea, eso es lo que está pasando. Relajado, que eso Total. parte de lo que nos pasa a veces en nuestros podcasts. De verdugo a maestro. De verdugo a maestro. Lo primero, cuando decimos de verdugo a maestro, ¿qué se nos viene a la cabeza? Pues lo primero es que, por supuesto, verdugo es una figura arquetípica muy fuerte, porque nos está diciendo que el verdugo se encarga de matar. Te lastima, te hace daño, ¿sí? Recordemos que además decíamos en un comienzo, cuando hablábamos del innombrable, la cosa, el pajarraco ese, entonces es el verdugo. Pero ahora fíjate, si hemos sabido transitar todo lo que les hemos venido compartiendo a ustedes en los podcasts, es como ese proceso en el cual yo lo puedo transformar y lo convierto o lo reconozco como maestro. ¿Ya qué implica la palabra maestro? Maestro encierra un elemento fundamental en todas las culturas: sabiduría. Y entonces no es que estemos diciendo que sí, el otro era sabio. No, sino que la experiencia misma se convierte en una maestra, que tus vivencias, pero que además tu pasado es maestro. Exactamente, y que encierra sabiduría, y que todos estamos en las relaciones cumpliendo un poco ese proceso. Es decir, soy maestro, pero también soy alumno que estoy aprendiendo del otro, que a la vez es maestro mío. Ahora bien, ¿por qué lo hemos decidido llamar de esa manera? Porque generalmente venimos en una etapa en la cual, cuando terminamos una relación, queremos olvidarnos de él o ella. O sea, haga de cuenta que no existe, no me lo nombre, no me hable de él, y qué tengo que hacer para olvidarlo. Ahí es el primer elemento importante, y estábamos conversando antes de ponernos a grabar este podcast, y vamos a darle a la gente una serie de indicaciones que siempre damos, unos consejos, precisamente para que esa experiencia pase, lo que hemos dicho, de verdugo a maestro. Y vamos a darle unas, si quieren, perlas de sabiduría. Vamos a llamarle a esos consejos unas perlitas de sabiduría. Y esa primera perla tú la acabas de dar, justamente. Es: no traten de olvidar. No intente olvidarlo. No. Varias cosas. Porque primero, cuando se intenta olvidar a él o ella, se hace de la manera más equivocada posible. O te aferras de la primera persona que aparezca, o te dedicas a tomar, o te dedicas a trabajar, o solamente sales con amigos, y lo que evitas generalmente es no estar solo o sola, porque si estás solo o sola vas a estar pensando en el ex, que es lo que no quieres. Y la música nos da a nosotros como unas metáforas y unas analogías a propósito de ese tema, porque ya hemos dicho, si algo hay en la música ha sido el despecho, ha sido precisamente las crisis después de una ruptura. Y yo me acuerdo ahora, a propósito de lo que decías, voy a sacar 3 canciones ahí. Una que no es tan conocida por la gente, Silvio Rodríguez. Silvio Rodríguez, en la nueva trova cubana, tiene una canción muy bella que se llama ¿Dónde pongo lo hallado? Y es eso, o sea, porque eso es lo primero que comenzamos a hacer.
y es llenarnos de cosas, porque cada cosa nos recuerda a ese otro. Y eso es lo que la canción narra. Por eso él dice, ¿dónde pongo lo hallado? Es que en cada cosa te veo, en cada cosa te recuerdo. El sitio al que iba, la persona que me pregunta, las canciones que escuchábamos, lo que hacíamos, de eso ya lo hablamos en el proceso de duelo. Y claro, hay que vivirlo. Claro. Ese es un elemento que hay que vivir. Entonces, claro, frente a esa exclamación existencial, ¿dónde pongo lo hallado? Pues hay que comenzar a ponerlo. O sea, efectivamente no es solo acumularlo. El problema que está ahí es que está acumulando. Y mientras uno acumula, pues no suelta. Exacto, pero además es que si buscamos olvidar al ex, estamos perdiendo la oportunidad de reconocer que hay una herida o que hay un dolor. Sí, y además tratar de olvidar al ex es tratar también de olvidar cosas buenas que se vivieron con el ex. Y ahí sí me acuerdo a Joaquín Sabina, a propósito de seguir por esa misma línea. Joaquín Sabina, ya es mucho más conocida la canción, que precisamente para olvidar a ese amor que se va, necesitó 19 días y 500 noches. Eso significa que en las noches era donde extrañaba más a su pareja. Sí, exacto, es la noche, cuando la noche llega, porque es cuando uno está solo, claro, con uno mismo. Claro. En el día, las personas, pero es que es muy fácil porque estoy trabajando, tengo esto, tengo lo otro, puedo salir, pero va a llegar el momento en que sí o sí vas a tener que estar contigo. Y ese momento en el que tú estás contigo mismo o contigo misma, ese es el momento de sabiduría al que nosotros te invitamos, por favor, no le huyas. Es que me duele el recuerdo, me duele que no esté. Perfecto que te duela, porque si te está doliendo, hay algo que no has sanado. Y ese elemento es importante porque a veces el dolor lo queremos anestesiar. Y hay otra canción, a propósito, ya que estoy muy de canciones. Yo me fui para el consultorio de odontología con la anestesia. Y es una canción del folclore vallenato, que canta cada uno de los intérpretes de la música vallenata, Iván Villazón. Y justamente dice, ni siquiera el olpar ha podido contigo. O sea, ha tomado whisky para olvidarla y el alcohol no ha podido. Pero además la exclamación de la canción es, ni siquiera me muero para ver si te olvido, ni siquiera te olvido para ver si me muero. Imagínese el dolor que está ahí. Claro, y ya lo hemos dicho anteriormente, es decir, si tú tienes una herida, el que te duela es responsabilidad del otro o es tu responsabilidad. Es nuestra responsabilidad, porque la herida está, ¿listo? Tú sabes que está, pero ya te acostumbraste a la herida. Como te has acostumbrado a la herida, ya ni la miro, me pongo el saquito y no me acuerdo que acá está. Pero si llega una persona y me va a saludar, hola Adri, ¿cómo estás? Y hace esto, y yo hago ay. ¿Ese ay me dolió el otro o el ay es de mi herida? Sí, el ex fue un agente del dolor, o sea, sí, ocasionó, pero ya, ¿qué hago yo con la herida? Eso sí ya es responsabilidad mía, lo que yo hago con eso. Y además, pero fíjate que tú dices ocasionó, yo diría ocasionó o más bien lo despertó, porque a veces son heridas que vienen no solo de esta relación, ni de la anterior, ni de la otra. Muchas veces son heridas que se nos han gestado del pasado, de relaciones cuando éramos de pronto muy pequeños. Una típica herida, el miedo al abandono, ¿cierto? Donde si de pronto yo no he sanado esa herida y el otro me la recuerda y yo vuelvo a vivir lo similar a lo que yo vivía cuando era muy pequeña y mi mamá no me recogía o mi papá no me recogía, pues viene de atrás. Entonces el otro llega, cuando decimos maestro, estoy acá como una oportunidad para que tú identifiques qué pasa. Ojo, no es como, oh, gracias maestro, sino que a su vez, con tus comportamientos y como fijemos la relación, seguramente lo que tú hagas hará que yo vea cosas que no he visto. Por eso decimos, somos ambos maestros y aprendices en las relaciones. Y ahí viene esta segunda perla sintetizando las ideas que hemos dado. El dolor
te permite conectarte con la herida. Entonces, el hecho de que duela tiene un lado positivo. Claro. Estás vivo, viva. No estás en una situación, por eso digo, la anestesiada es una manera de evadir. Acá no, acá estás vivo. De hecho, si lo hablamos desde el punto de vista médico, el dolor es importante. Es decir, hay personas que tienen umbrales muy altos frente al dolor y eso es un problema, porque como tienen un umbral tan alto, ya la enfermedad quizás ha ido avanzando porque no me duele tanto. O cuando las personas tienen un bajo umbral hacia el dolor. Entonces, el dolor siempre va a ser ese llamado, esa alerta, ese semáforo de, ojo, aquí hay algo que tienes que empezar a mirar y tienes que empezar a revisar. Si no nos doliera alguna parte del cuerpo, ¿cierto? No le pondríamos cuidado que posiblemente ahí hay algo que no está funcionando bien. Y ahí viene la tercera perla. Si hemos dicho que el dolor te conecta con la herida, también permite que el dolor te conecte con el otro. Y eso es importante. Es decir, porque precisamente cuando uno está dolido y expresa el dolor, no lo escondemos, sino que lo expresamos, nuestra red social de apoyo, en primer lugar, se conecta con nosotros para justamente darnos ánimo, para indicarnos caminos, para darnos compañía, orientación cognitiva, decir, mira por acá, ese tipo de elementos. Pero también es una manera de decir, bueno, el dolor me conecta con ese ex. En ese sentido, puede que le esté doliendo, puede que no, pero también puede que sí, lo que no sabes. El dolor conecta, permite que el dolor genere conexiones con la herida, pero también con nosotros. Ahora, ¿cómo logramos hacer ese tipo de conexiones? Pues lo importante es, debes darte ese tiempo para sentirlo. No lo evites, porque creo que cuando se intenta evitar o se evade o lo minimizas, es decir, es tan complicado el minimizarlo como el maximizarlo, ¿cierto? Sí. Entonces la invitación es míralo en su justa medida. Son momentos en los cuales también tienes que aceptar que te está doliendo. Yo recuerdo una película, a mí me gusta mucho esa película, Comer, Rezar, Amar. Ya la habíamos mencionado en otros podcasts. Sí, se nota que me gusta porque cuando ella está con su gurú, ella le dice, pero es que me duele, ¿y qué importa si te duele? Pero es que lo extraño, ¿y qué importa si lo extrañas? Es decir, date el permiso de extrañar, date el permiso de que te duela, porque solo de esa manera vas a poder aprender y conocerte mucho más. Pero además, si yo lo logro sanar, pues me va a permitir avanzar de una manera distinta. Y eso nos lleva, claro, el asunto no es sumergirnos en el dolor. O sea, si uno se sumerge en el dolor, se va a ver desbordado. Ahí es donde está. Si uno simplemente comienza a enfrentar ese dolor, si comienza a gestionar ese dolor, va a encontrar la otra perla. Permite que el dolor te genere recursos para sanar. Muy bien. ¿Y cómo lo podemos hacer? ¿Listo? En algún podcast con Lina mencionábamos y es, ¿qué extrañas? ¿Extrañas a la persona o extrañas lo que hacías con esa persona? A veces le decimos a nuestros consultantes, elabora 2 listas. Una lista de las cosas que te gustaba, ¿sí? De esa persona y de la relación, lo que de pronto tú disfrutabas. Ok, hazla, ¿listo? Ahora haz una lista de esas cosas que te dolieron en esa relación. ¿Qué pasa con la lista de las cosas que nos gustan? ¿Esa lista para qué nos sirve? Nos sirve porque nos pone en una disposición distinta. Y es que precisamente lo que pasa es que cuando yo al otro lo veo solo desde la perspectiva del verdugo, recuerden adicionalmente una cosa: el verdugo como arquetipo está enmascarado. O sea, el verdugo precisamente no es humano, tiene todo montado para que no sea humano, para que sea algo que mete miedo de entrada, genera rechazo. Cuando yo comienzo a hacer el listado de lo positivo, comienzo a quitarle todo ese ropaje que está ahí y ya comienzo a mirar ahí que era un ser humano con defectos, grandes defectos, pero también con cualidades.
por eso me enamoré, por eso estamos en la relación. Exactamente. Ni el malo es tan malo, ni el bueno es tan bueno, porque todos tenemos nuestra parte de luz y de sombra. La luz, las cosas bonitas que todos los seres humanos tenemos, y lo que no es tan bueno es esa sombra que tenemos que trabajar. Entonces, si de pronto tú disfrutabas, no sé, preparar una cena con esa persona y poner la mesa y disfrutar de ese momento, y eso te parece muy bonito, no tienes por qué dejar de hacerlo. Yo conozco personas que dicen, pero es que no, porque me recuerda. Pero lo disfrutabas, el momento lo disfrutabas. Entonces, ¿qué significa? Que de pronto disfrutas cocinar, que de pronto disfrutas poner la mesa muy bonita o atender. ¿Y por qué no te preparas una cena para ti? Pones la mesa bonita para ti, te sirves una copa de vino para ti y empiezas a ser tú la prioridad. Y ahí es importante porque, a ver, que la relación haya terminado, y estamos hablando de relaciones funcionales, no estamos hablando de relaciones donde efectivamente hubo una persona maltratadora o psicópata, que ya lo hemos hablado. No estamos hablando de relaciones funcionales relativamente normales que terminaron. Si tú no haces este proceso, entonces vas a terminar en trauma, y en trauma es: no vuelvo a comer ese alimento, no vuelvo a escuchar esa canción. Ajá. No vuelvo a entrar a ese sitio. Mire, pero si no te han vetado a ese sitio. O yo conozco personas que dicen, no vuelvo a trabajar en esto. Pero ahí tienes una oportunidad. ¿Por qué te vas a quitar una oportunidad de la vida? Eso es traumatizarte. Sí. Y ahí tú misma estás elaborando las posibilidades para que el trauma se instale. Exacto. Mientras que si el dolor se va gestionando, estamos moviendo recursos precisamente porque la vida debe continuar. Exacto. Ahora, ¿qué pasa con el listado que tú vas a hacer de aquellas cosas que te causaron dolor o que te dolieron? Vamos a dar algunos ejemplos. No me gustaba, por ejemplo, que me gritara o que manoteara o que se pusiera de mal genio ante cualquier cosa. Bueno, entonces eso empieza a analizarlo. Y manoteaba, y yo como me sentía con eso, me sentía asustada, me sentía intimidada, y entonces ahí yo qué tendría que hacer, ¿sí? Me faltó ser fuerte, me faltó poner límites. Transforma, ¿qué de ahí, qué de eso que no te gustó es algo que tú tienes que cambiar para no permitirlo? Porque él o ella tiene el derecho de ser lo que sea. Muchas veces uno molesta con él, me hizo, me gritó, no, él lastima, él grita. Tú puedes hacer cosas diferentes. Es que ahí es donde está, ahí es donde decimos experiencia. O sea, cuando yo hago el listado también de las cosas que no me gustaron, que me lastimaron, yo lo que estoy haciendo ahí es experiencia, es decir, reflexionar sobre lo vivido. Y cuando uno reflexiona sobre lo vivido, es para que parte de eso no vuelva a repetirse, porque experiencia no es simplemente vivir, tener vivencias repetitivas. Yo siempre digo en las conferencias en las que estoy, si un hombre es mujeriego, pero trata a la mujer 50 que ha tenido igual que trató a la número 2 que tuvo, es un tipo con muchas mujeres sin experiencia. Exactamente, ¿sí? Ahora, bien, yo recuerdo que tuve un ex donde, pues cuando uno está construyendo la relación, que yo creo que acá es importante tener en cuenta eso, las relaciones se construyen con el tiempo y en el tiempo, ¿sí? Pues tú puedes vivir cosas. Entonces yo recuerdo que ante una situación era el guardar el silencio absoluto, no volver a llamar, no volver a aparecer. Y recuerden que ya lo hemos dicho, ¿no? Ese desaparecerse, ese silencio termina siendo una forma de abuso, de maltrato. Ok, listo, pasa así. Llega una segunda, y en esa segunda ya yo empiezo a sentir que hay una vaina y digo, ¿y yo por qué me estoy sintiendo incómoda? ¿Y qué es lo que no me gusta? ¿Y qué es lo que está pasando? Bueno, es que ya pasó y yo lo quiero permitir. No lo quiero permitir. ¿Esto es algo que él tiene que cambiar? No, él no lo tiene que cambiar. Soy yo quien lo tiene que cambiar. ¿Cómo lo voy a cambiar? Aquí no sigo. No. Y ese es el elemento, es que muchas veces no damos el paso de terminar la relación cuando efectivamente es lo mejor que se puede hacer en un momento determinado. Ojo,
no somos partidarios de que las relaciones se terminen en todos los conflictos. No. No. Somos creyentes en el amor romántico. Le estamos apostando a amor incluso para toda la vida. Exacto. Pero, precisamente, como dice otra canción, el amor es breve y a las cosas breves las devora el tiempo. Muy bien. Si uno no alimenta el amor, pues va a ser devorado. Exacto. Y lo que ha pasado es que ya el amor fue devorado en la relación, ya no está, pero nos aferramos a otra serie de situaciones y ahí sí, no le hacemos caso al dolor, sino que nos aferramos no al dolor, al sufrimiento, que es todavía, que ahí sí que es peor. Y recuerden que el dolor es una condición humana, el sufrimiento es opcional. Con esos tips que acabamos de dar, pues obviamente creo que el último tip, si lo pudiéramos llamar, es el arte de despedirnos con agradecimiento. Sí. ¿Y por qué agradecimiento? Pues porque ese o esa, ¿sí? O el innombrable, cuando tú ya lo empiezas a ver con todo lo que trajo a tu vida, con las cosas buenas, con el dolor que se despertó, que tú lo empieces a transformar en sabiduría, es gracias, porque sin ti yo no hubiera tenido esa oportunidad de darme cuenta de cómo me puedo convertir en una mejor persona en la medida que voy sanando mis heridas. Eso hace además que yo no las siga cobrando a las personas que van a llegar después y que no me siga lamentando. No, me permite empoderarme y responsabilizarme de mi sanación. Y cuando estamos diciendo con esa perla de sabiduría, cierra con agradecimiento, es porque la actitud de agradecer es de apertura. Y uno, para estar abierto, necesita vaciar el equipaje. Está ligero de equipaje. Exacto. Porque en una medida que empiezas a vaciar esas cosas que no tienes que llevar, pues también te vas preparando para recibir lo que la vida tiene más adelante para ti. Pero bueno, el tiempo. Se nos fue. Se nos va el tiempo. Así que bueno, ya lo sabes. Si este contenido te ha gustado, compártelo. Hay personas que de pronto están pasando por situaciones muy similares y les puede ayudar que tú compartas el contenido. Y lo que le estamos diciendo, a ver, queremos que se sumen a esta comunidad nuestra que tenemos en YouTube, por favor. Que ha ido creciendo y les damos las gracias por eso. Gracias, pero díganle a los otros, a los que les comparten el podcast, por favor, aumente, suscríbase. Y mientras tanto, para nosotros es un gran placer cuando nos dan like. Regálanos tu like. Gracias. Chao. Todos los martes un nuevo episodio de la tercera temporada, Tributo a los Ex.